Estamos a 20 de mayo del año 2023 y hoy voy a dar la segunda respuesta, este es el segundo vídeo, respondiendo a un hereje adventista del séptimo día trinitario, un falso cristiano trinitario llamado Dani Chacón, sobre el asunto del Espíritu Santo. Esta secta falsa, que se hacen llamar adventistas del séptimo día, esta religión falsa y diabólica, enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Ellos son trinitarios, exactamente lo mismo que lo son la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Es la iglesia de Satanás en la tierra, y es de ahí de donde han tomado esta doctrina diabólica del falso Dios trino. La tomaron de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana, esta iglesia satánica, esta iglesia de Satanás en la tierra. Bien, pues vamos a seguir escuchando a este falso cristiano trinitario para seguir tapando su bocaza mentirosa, para seguir destrozando a la luz de las Sagradas Escrituras todas las mentiras y herejías que enseña. El Espíritu Santo es una persona, lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán su fe. O sea, ese pasaje se está refiriendo claramente, o sea, dice el Espíritu dice, o sea, el Espíritu profetiza también. Entonces los apóstoles están... Bueno, eso que ha dicho es una burda mentira, y el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte el Espíritu Santo dice, no. Dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente. Verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde dice el Espíritu Santo dice? Está hablando del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu según el apóstol Pablo? El Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:45. El postrer Adán, que es Cristo. Es espíritu vivificante, es un espíritu vivificante. ¿Se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a Cristo, al Señor Jesucristo resucitado. El propio Cristo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Por lo tanto, lo que usted ha hecho primero es falsificar esas palabras del apóstol Pablo, haciéndole decir lo que no dijo por ninguna parte, que es la forma más perversa y diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. Hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Usted sencillamente ha falsificado estas palabras de Pablo, diciendo, pero el Espíritu Santo dice claramente, cuando eso no lo dice el texto. Dice el Espíritu. Y resulta que el apóstol Pablo dijo que el Espíritu es el Señor Jesucristo resucitado. Espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. Así que a quien se está refiriendo aquí en 1 Timoteo 4:1 es al Señor Jesucristo resucitado. Así que usted ha mentido descaradamente. Seguimos. De que el Espíritu Santo era una persona, o sea, que tenía personalidad, que tenía no era una fuerza. Bueno, ya hemos demostrado claramente, ya demostré ayer en el primer vídeo, cómo el Espíritu Santo es personificado en la Biblia, pero esta pobre criatura ignorante, este apóstate y mentiroso, llamado Chacón, está confundiendo la personalidad con la personificación, cuando son dos cosas muy diferentes, totalmente diferentes. El Espíritu Santo es personificado, pero no es una personalidad, no es una persona divina, como ya demostré ayer bien clarito en el primer vídeo. Sencillamente es el poder del Altísimo, es una fuerza, como dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, etc. El propio Cristo ahí lo tiene, dijo bien claro literalmente que el Espíritu Santo es una fuerza. Y si es una fuerza, es decir, una energía, por lo tanto es totalmente imposible que sea una persona literal, una persona divina. Una fuerza, una energía no es ninguna persona, criatura. Una fuerza es un poder, es el poder del Altísimo, como dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel a María. Primero lo llama Espíritu Santo y luego lo llama el poder del Altísimo. Ahí lo tiene, es una fuerza, una energía. Lo dice el ángel, lo dijo Jesús, por lo tanto aquellos que enseñan, estos falsos cristianos, cuando dicen que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es el poder del Altísimo, sino que es una persona literal, una persona divina, pues primero están mintiendo. Segundo, están insultando a Cristo, llamándole embustero.
Están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Y por lo tanto, están cometiendo un gran pecado, porque lo van a pagar caro en el día del juicio cuando den cuentas ante el Señor, del por qué le insultaron a Cristo llamándole mentiroso. Porque si Cristo dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, es decir, una energía, y estos mamarrachos, estos falsos cristianos, hipócritas, santurrones, al servicio de Satanás, estos trinitarios, dicen que no es ninguna fuerza, que es una persona divina literal, entonces uno de los dos miente. O miente Jesús, y mintió también el ángel, o mienten estos mamarrachos al servicio de Satanás. Uno de los dos miente, los dos no pueden decir la verdad, es imposible. Evidentemente, quien mienten son estos hijos del diablo, trinitarios al servicio de Satanás. Así de simple. Porque no puede ser el Espíritu Santo una fuerza, una energía y al mismo tiempo ser una persona divina literal. Es totalmente imposible. Porque una persona divina no es ninguna energía, no es ninguna fuerza. Es algo impersonal, es una energía, una fuerza. Y si Cristo dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, es decir, una energía, la fuerza de Dios, el poder del Altísimo, por lo tanto, ahí lo tenemos. Prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, sino una energía. Es la fuerza de Dios el Padre, su propio espíritu, su propia energía. Eso es lo que enseña la Biblia, lo que enseñó Jesús, y es lo que rechazan estos falsos cristianos trinitarios. Y si no se arrepienten, pues ya saben dónde van a ir a parar, por haber insultado a Cristo llamándole mentiroso. Ya saben ustedes bien clarito el lugar que les espera, y lo dice el libro del Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Seguimos. Que ahí está, que se mueve sola voluntad, sino que es una persona que está guiando, que tiene esa personalidad. El Espíritu Santo, dice Jesús, que nos guiará a toda la verdad. ¿Qué pasa? ¿Que una energía no nos puede guiar? ¿Una fuerza impersonal, una energía no nos guía? Vamos a ver, mamarracho, mire, idiota, piense un momentito. La energía del viento, todos sabemos que el viento es una energía, se le conoce como la energía eólica, la energía del viento. El viento no me puede guiar a mí. Si yo estoy en un barco de vela, ¿no me está guiando el viento? Está soplando las velas y me está llevando, me está guiando. ¿Y eso quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo una persona literal? ¿El viento es una persona literal? No. No, de ninguna manera, es una energía y me está guiando. La corriente de un río. Yo estoy metido en un río donde hay corriente y el río me está llevando. La corriente del río me está guiando, me está llevando. ¿Qué pasa? ¿Que la corriente del río es una persona literal? Porque me está guiando. ¿No entiende, idiota? El hecho de que nos guíe el Espíritu de Dios, eso no significa que sea una persona. Él nos guía a toda la verdad, nos lleva a toda la verdad, porque es esta energía de Dios, este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios la que nos está guiando, nos está llevando, pero eso no demuestra, eso no significa de ninguna manera que sea una persona divina literal. Eso es una idiotez lo que usted dice. De ninguna manera, simplemente esa fuerza de Dios, esa energía de Dios, el poder del Altísimo nos está guiando, nos guía a toda la verdad. Eso no demuestra de ninguna manera que sea una persona divina literal. Es un poder, es la energía de Dios, la fuerza de Dios. Es una fuerza, la fuerza procedente del Dios Padre que nos está guiando a toda la verdad. Seguimos tapando la hogaza mentirosa de este falso cristiano hereje. Pinta con muchos factores humanos. Había algunos detalles porque corre un poquito, pero esa ha sido mi exposición. Primero quiero leer un pasaje que me parece interesante, que no leí antes, que es Mateo capítulo 12, versículo 31, 32, que se me olvidó. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que blasfema contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Ok. Don Henry, en primer lugar y en su primera hora. Bueno, ese es el típico argumento falso y satánico que suelen dar estos imbéciles, estos falsos cristianos trinitarios. Citar estas palabras de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene que ver absolutamente nada con decir que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza de Dios. No. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues aquí lo explicó Jesús, lo dice el texto. Decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. No decir que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía.
Eso no tiene que ver nada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, estos tíos idiotas ni saben leer la Biblia ni la entienden, porque Jesús habló bien clarito de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así de claro. Vamos a leerlo. El mismo pasaje, Mateo capítulo 12, y voy a leer a partir del verso 24. Mas los fariseos, al oír a Jesús, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Otra versión, la versión paralela, dice Satanás. O sea, están identificando aquí a Belcebú con Satanás. Y lo que decían estos líderes hipócritas religiosos, que Jesús hacía los milagros, expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, hasta el propio Jesús identificó a Belcebú con Satanás, lo dice aquí el verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es decir, por el poder de Dios, era el poder de Dios. Jesús echaba a los demonios por la fuerza de Dios, por el poder de Dios. Él tenía el poder de Dios y con esa energía, con esa fuerza, echaba fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y luego sigamos más adelante, dice verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ahí lo tenemos. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahí lo tenemos. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es hablar contra el poder de Dios? Pues decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, en lugar de expulsarlo por el poder de Dios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, que estos pobrecitos subnormales y falsos cristianos trinitarios no entienden estas palabras de Jesús, ni saben lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene que ver absolutamente nada con enseñar que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino la fuerza de Dios, el poder de Dios. No tiene que ver nada. Enseñar, como enseñamos los verdaderos cristianos, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es una fuerza, la fuerza de lo alto, tal como enseña la Biblia. Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo, pedazo de idiota, hereje trinitario descerebrado. No tiene que ver nada, repito, con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hombre, si yo dijera que Jesús expulsaba los demonios por el poder de Satanás en lugar de expulsarlos por el poder de Dios, pues claro que estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Es eso la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero decir que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, es la fuerza activa de Dios, tal como enseña la Biblia, tal como he demostrado, eso no tiene que ver nada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este gilipollas trinitario. Seguimos. Él dice: creo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Quisiera leer el libro de Romanos, capítulo 15. ¿Lo ven? Lo que dice este gilipollas. Dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que es el poder de Dios. Cuando la Biblia lo que enseña bien clarito es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. El poder del Altísimo, lo dijo el ángel a María, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Ahí lo dice. O sea, según este retrasado mental trinitario, este pobre subnormal y soplagaitas, entonces ese ángel de Dios que habló con María estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, así de simple. Pero no solo eso, también este pobre gilipollas, este retrasado mental, esta apóstata de la fe, está diciendo que el propio Cristo blasfemaba contra el Espíritu Santo, porque Jesús dijo bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza. Vamos a leerlo. Vamos primero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Mire lo que dijo Jesús. Pero recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Así lo ha vertido, por ejemplo, la Biblia católica de la Nueva Biblia Española. Recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. O como lo ha vertido la Reina Valera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Ahí lo tenemos. Cristo dijo literalmente, bien claro, que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder que vino sobre ellos el día de Pentecostés, para que pudieran ser testigos de Cristo en todas las naciones. Y ahora va este subnormal y dice que aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza están blasfemando contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, este retrasado mental, este gilipollas, este trinitario imbécil, pues está diciendo que Cristo estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Otro pasaje más de Jesús, palabras de Jesús también, donde él dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Es el siguiente texto. Lucas, abran sus Biblias en Lucas 24:49. Dice Jesús: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta promesa del Padre se estaba refiriendo al Espíritu Santo, evidentemente, la cual pues fueron llenos los apóstoles el día de Pentecostés, fueron llenos de esta promesa. Pero quedaos vosotros en Jerusalén, o sea, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos. ¿Investidos de qué? ¿Qué dice aquí? A ver. Investidos de fuerza, de poder desde lo alto. Ahí lo tenemos. ¿De qué fueron investidos el día de Pentecostés los apóstoles ahí en Jerusalén? ¿De qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Del poder de Dios. ¿Cómo lo llama Jesús aquí? Una fuerza desde lo alto. El poder desde lo alto. Ahí lo tenemos. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Es la fuerza activa de Dios, este poder del Altísimo, del cual fueron llenos los apóstoles de Jesús el día de Pentecostés. Fueron llenos de una fuerza, no fueron llenos de una persona, sino llenos de una energía, de una fuerza, que es el Espíritu de Dios, sencillamente. Jesús enseñó bien claro que el Espíritu Santo es una fuerza, es el poder de Dios. El poder de lo alto. Y según este mamarracho, por tanto, Cristo estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Pues como este gilipollas, este retrasado mental y apóstata, dice que aquellos que enseñamos que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, pues entonces ahí lo tenéis. Está diciendo que Cristo blasfemaba también contra el Espíritu Santo. Pues nada. ¿No se quiere usted arrepentir de esa espantosa herejía, de esa blasfemia que está lanzando contra Cristo? Pues lo va a pagar muy caro en el día del juicio, pero no solo usted, sino el resto de apóstatas, embusteros y gilipollas como lo es usted. Seguimos. Versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: el Dios de esperanza os llene de gozo y paz al confiar en Él, para que ondéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en realidad fuera el poder de Dios, entonces ese pasaje fuera redundante porque dijera el poder del poder, o sea, literalmente. Otro pasaje importante. Bien, vamos a refutar la mentira que acaba de decir este mamarracho. Ha leído Romanos capítulo 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sencillamente, el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, da poder a otros. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema? A ver, idiota. La fuerza de Dios da energía, da fuerza a otros, a aquellos que lo reciben. Y ya está. ¿Cuál es el problema? A ver. Tarado. A ver, apóstata. ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo, pues claro que da poder. Da energía, es la energía de Dios que da energía a otros. Le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Una central de energía eléctrica. Una central de energía eléctrica no es ninguna persona literal. Genera energía eléctrica y ese generador, esa central de energía eléctrica, da energía, da fuerza a otros, a los hogares. Envía energía, envía fuerza a los hogares, esa central de energía eléctrica. Por lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Es la fuerza de Dios, es una energía que da energía a otros, da energía, da fuerza, da poder a aquellos que reciben este Espíritu de Dios, esta fuerza activa de Dios. Así de sencillo. Eso es lo que dijo Pablo aquí en este texto de Romanos. Abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Claro, el poder de Dios da poder a otros. El poder de Dios, repito,
Este Espíritu de Dios, el poder del Altísimo, da poder a otros, da energía a otros. Eso no demuestra, no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una persona divina literal, no. Sencillamente el poder del Altísimo pues da poder a todos aquellos que lo reciben, a todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, pues tienen poder, les da energía a otros. El poder de Dios, repito, da poder a otros, así de simple. Y hasta ahora dice este mamarracho que no, que este versículo de Pablo en Romanos 15:13 está demostrando que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina. Pero qué idiotez, qué mamarrachada y qué estupidez la que dice este idiota. No, ya hemos demostrado bien clarito con la Biblia que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es una fuerza, como dijo Jesús. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Y esta fuerza de Dios, este poder del Altísimo, del Dios Padre, pues da fuerza, da energía a otros, así de sencillo. Igual que una central de energía eléctrica, pues da energía a los hogares. Así de simple. Eso no demuestra por ninguna parte, no significa que esa central de energía eléctrica sea una persona, no. Pues igual ocurre con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Da poder, da energía a otros y ya está. Así de simple, así de sencillo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este idiota. Para esto es 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, son dos cosas. Aquí lo mismo, significa lo mismo que dijo Pablo. Aquí lo dice, mi predicación fue, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Claro, primero lo llama Espíritu y luego lo llama poder. Es lo mismo. No son dos cosas diferentes, pedazo de idiota. El hecho de que aparezca la conjunción y no significa que sean dos cosas diferentes, se trata de lo mismo. Del Espíritu y de poder es lo mismo. El Espíritu es el poder de Dios. Con demostración del Espíritu y de poder. Ahí lo está diciendo que el Espíritu pues es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Ahí no está hablando de dos cosas diferentes, está hablando del Espíritu de Dios con demostración del poder de Dios, del Espíritu de Dios. No son dos cosas diferentes, se trata de lo mismo. Es lo mismo que he explicado anteriormente, hace unos minutos. Igual. El Espíritu y poder. Aquel que recibe el poder de Dios, que es su Espíritu, pues está recibiendo poder, claro. El poder de Dios da poder a otros, así de simple. Esto no significa de ninguna manera que sea una persona divina literal. Aquí no está hablando de ninguna tercera persona divina, está hablando del Espíritu de Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque ese Espíritu de Dios es el poder de Dios, el poder del Altísimo, tal como dice la Biblia. Seguimos. Espíritu y poder. Que es exactamente lo mismo que dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y, fíjese bien, y la conjunción y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente como lo llama el poder del Altísimo. Es decir, ¿qué estaba diciendo el ángel? Que sencillamente el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es lo que estaba diciendo. Ahí el ángel no estaba hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Está hablando de lo mismo. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Exactamente lo mismo ocurre aquí con estas palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Primero lo llama Espíritu y seguidamente lo llama el poder de Dios. Como lo dice aquí. El poder de Dios, con Espíritu y con poder. Del Espíritu y de poder. Está diciendo sencillamente que el poder de Dios es el Espíritu de Dios. Lo mismo que dijo el ángel a María. Seguimos. El Espíritu Santo, o sea, trae poder consigo mismo. Claro que lleva poder, el Espíritu Santo da poder porque es el poder de Dios. Y ese poder de Dios, el poder del Altísimo, imparte poder a otros, a aquellos que lo reciben. Así de simple, pedazo de idiota. El poder de Dios da poder a otros, pues claro. Seguimos. El Espíritu Santo trae ese poder. No, pero no se menciona, por así decirlo, que el Espíritu Santo sea como tal solo poder. O sea, como que no, idiota, si ya te lo he demostrado, tarado, que Cristo lo llamó el poder de Dios, la fuerza de Dios. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, etcétera, etcétera. Ahí lo dice, que el Espíritu Santo es una fuerza. Por eso la ha traducido hasta la Biblia católica de la Nueva Biblia Española, lo ha traducido de esa manera correcta, diciendo bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza.
La propia Biblia católica de la Nueva Biblia Española, que es una excelente versión, una excelente traducción. Ahí lo tienen. Hasta los mejores teólogos y comentaristas católicos de la Biblia dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder del Altísimo. Y si es una fuerza, por consiguiente, pues de ninguna manera es una persona literal. Porque una persona divina literal no es una fuerza, no es una energía. Así de simple. Ahí lo tenemos. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Hechos capítulo 1, verso 8. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas e ignorante. Para componer. El hermano Henry, bueno, un detalle interesante, que lo busqué rapidísimo, dice que fue hasta el siglo XIV que se empieza a creer que el Espíritu Santo es una persona, pero bueno, encontré una cita hasta el siglo IV, sí, perdón, pero encontré una cita de Clemente de Roma, Clemente Romano en el año 98, que él dice que el Espíritu Santo es una persona. Y habla de la fórmula bautismal inclusive, que en la fórmula bautismal se evidencia que hay 3 personas diferentes. Ok, Don Henry en su refutación, que no quedaría... Bueno, el hecho de que Clemente, suponiendo que él dijera que el Espíritu Santo es una persona divina literal, eso no demuestra absolutamente nada. Eso lo único que demuestra era lo ignorante y ceporro que era ese individuo llamado Clemente. Así de simple, porque la Biblia lo que enseña es que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es una fuerza. Así que si hubo un padre de la iglesia que le dijo que era una tercera persona divina, pues sencillamente mentía y estaba demostrando la ignorancia absoluta de las Sagradas Escrituras y de la verdadera doctrina. Así que el argumento que acaba de dar este mamarracho, este soplagaitas, pues es un argumento falso y estúpido. Seguimos. Mucho en eso porque quisiera hablar un poquito más de eso en mi parte. Habla de que, o sea, cuando habla de las capacidades del raciocinio y todo eso son metáforas, pero a mí sinceramente me parecen más metáforas eso del soplo, me parece más metáfora del poder, que se le llama el poder de Dios, o sea, para mí es más metáfora eso que una afirmación consensuada en el pasaje que habla de que el Espíritu Santo habla y todo eso, pero ahorita... El Espíritu Santo habla y todo eso. A ver, idiota, ya te lo he explicado en el anterior vídeo. En la Biblia también se dice que los árboles hablan, que las piedras hablan, que la sangre habla, que la sabiduría habla. Esas cosas son personas literales, idiota, ¿verdad que no? Y sin embargo se dice que habla hasta la conciencia, dice la Biblia, como demostré ayer en esos textos de Pablo, la conciencia habla, dijo el apóstol Pablo. Y la conciencia no es una persona literal. Tanto el argumento que usted dice, no, el Espíritu Santo es una persona divina literal, porque la Biblia dice que habla. Pues es un argumento estúpido y satánico, es un argumento diabólico. Ya que la sangre habla, dice la Biblia, las piedras, la sabiduría, la conciencia, los árboles, Isaías 14, dicen que hablan, que se gozan de alegría. ¿Y qué hablan? Dicen, desde que has muerto tú, el rey de Babilonia, no ha subido cortador contra nosotros. Eso lo dicen los árboles, esos, los cipreses, los cedros, idiota. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, según usted, son personas literales los árboles, porque hablan. Pero claro, como usted es tan ignorante, no sabe absolutamente nada de la Biblia, e ignora completamente que se está utilizando la figura literaria de la prosopopeya, que se utiliza en muchos textos de la Biblia. La prosopopeya se hace hablar a cosas inanimadas como si fueran personas. Eso se llama la personificación o prosopopeya. Y lo mismo que ocurre con el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Es personificada en la Biblia, esa fuerza de Dios. Pero no significa que sea un personaje, una persona divina literal. Lo que pasa es que el problema es como usted es tan idiota, tan ceporro, no sabe nada, pues está confundiendo la personificación con la personalidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Una personalidad, una persona divina, pues lo es el Dios Padre, lo es Cristo o lo son los ángeles. Son personas divinas literales, son personalidades. Pero la personificación es otra cosa diferente. La energía de Dios, el poder de Dios es personificado en la Biblia, pero sin ser una persona. Así de sencillo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, pero claro, como usted no sabe absolutamente nada, los trinitarios tienen el cerebro destrozado
El diablo les ha destrozado completamente la mente para que no puedan entender algo tan simple como esto, que una cosa es la personalidad y otra cosa es la personificación. Seguimos escuchando a este soplagaitas. Más sobre esa parte. Lucas 1:35, pasaje importante que leyó Don Henry para decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero vamos a leerlo en detalle. Lucas 1:35, dice, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Son dos cosas diferentes, no son la misma cosa, son dos cosas diferentes. Que no, idiota, que no son dos cosas diferentes, es lo mismo. El ángel primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Es como si dijera el ángel lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es lo mismo. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo aclara. Dice que es el poder del Altísimo. No está hablando de dos cosas diferentes como usted está diciendo, idiota. Está hablando de lo mismo. Primero, repito, lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo. Cuando habla del Altísimo, lógicamente se refiere al Dios Supremo, al más alto de todos, que es el Padre Celestial. Es el poder, la energía del Padre Celestial. Y por medio de esa energía, por medio de ese poder, Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, por el poder de Dios, tomando evidentemente un espermatozoide de José, el hijo de David, el esposo de María. Toma un espermatozoide de él por medio de su energía, de su poder, y lo teletransporta instantáneamente a un óvulo de María para que pudiera nacer el Mesías, el descendiente biológico, carnal del rey David. Si no, Jesús no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Así es como lo hizo Dios el Padre. Tomar un espermatozoide de José y teletransportarlo a un óvulo de María. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, indicando así que Jesús tenía un padre humano, que era un hombre y que era José, el esposo de María. Y al mismo tiempo tenía un Padre celestial, Padre divino, es el Padre celestial. Jesús tenía dos padres, el Dios Padre y su padre humano, que era José, el descendiente biológico del rey David. Y por eso es que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. ¿Y Dios lo hizo cómo? Pues lo hizo con su energía, con su poder, con su espíritu. Así de simple. Del Espíritu Santo, es decir, fue engendrado por medio del poder de Dios. El ángel primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Y no como usted dice. Dice, no, aquí está hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el poder del Altísimo. No, idiota. Lo que está diciendo bien clarito el ángel es que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirás con su sombra. Es lo mismo. Sencillamente primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Así de simple. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. No podemos decir que el Espíritu Santo sea el poder del Altísimo, porque claramente los está identificando. Pero a ver, subnormal, ¿cómo el Espíritu Santo no va a ser el poder del Altísimo? Es decir, la fuerza del Altísimo. Si Jesús dijo que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es una fuerza. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza de lo alto. O como dice Hechos 1:8, que ya lo he leído varias veces, texto clave, texto importantísimo. ¿Qué es lo que dice? Pero recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Como así muy bien lo ha traducido la versión católica de la Nueva Biblia Española. Y ahora va este imbécil, este tarado mental, este idiota, este apóstata de la fe trinitaria y dice que no es ninguna fuerza el Espíritu Santo. Es decir, usted está insultando a Cristo, llamándole embustero, así de simple. Porque si Cristo dice que el Espíritu Santo es una fuerza, me lo dice, y usted dice que no es una fuerza, o miente usted o miente el Señor Jesucristo. Uno de los dos miente. Evidentemente Cristo no miente, Él siempre dijo la verdad. Quien está mintiendo es usted y el resto de falsos cristianos, trinitarios y apóstatas de la fe como lo es usted. Mienten y lo que es peor, están insultando a Cristo llamándole mentiroso. Y si no se arrepiente, pues ya sabe lo que le espera en el día del juicio. Seguimos escuchando a este imbécil. Que el Espíritu Santo trae consigo poder, entonces podemos decir en esa parte que sí es. El Espíritu Santo, por supuesto, que da poder, pues claro, pues el poder de Dios que da poder a otros, da poder a otros que reciben ese poder. Y hasta eso no demuestra, por ninguna parte, que sea una persona divina literal.
Ya puse el ejemplo de una central eléctrica que da poder, da energía a los hogares y sin embargo esa central eléctrica no es ninguna persona literal. Lo mismo ocurre con el poder del Altísimo, el Espíritu Santo da poder a otros, claro, porque es el poder de Dios que da poder, que da energía a otros, así de simple. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Sí, es cierto. Por eso es que en Lucas 24, otro pasaje que mencionó Don Henry, en Lucas 24, habla que somos investidos del poder de lo alto con el Espíritu Santo. Igual con Hechos, o sea, el Espíritu. Lucas 24:49, un texto que ya leí y que acaba de citar este idiota. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, los apóstoles, en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Lo entiende, idiota? Hasta que seáis llenos, seáis investidos de poder desde lo alto. El poder desde lo alto no es ninguna persona divina, literal, imbécil. Es una energía, el poder lo llama Jesús. El poder desde lo alto o la fuerza de lo alto, como dicen otras versiones. Es una fuerza, eso es el Espíritu Santo, una fuerza. ¿La fuerza de quién? Pues la fuerza del Dios Padre, el poder del Dios Padre, del Altísimo, y de la cual fueron investidos los apóstoles el día de Pentecostés. Comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. Fueron llenos de una fuerza, pedazo de imbécil, de una fuerza, no de una persona literal, fueron llenos de una energía, de un poder, el poder que los impulsó luego a llevar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban llenos de una energía, de un poder, no de una persona divina literal, imbécil. Y lo dice Jesús bien claro, hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Y el poder es eso, una energía, una fuerza, no es ninguna persona divina literal. O sea que, como pueden ver, hasta el propio Cristo enseñó bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza. Es el poder desde lo alto. Eso dijo Jesús. Y estos mamarrachos trinitarios, estos falsos cristianos, dicen que eso es mentira. Que lo que decía Jesús es mentira, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, no es ningún poder. Dicen que es una tercera persona divina literal. Ya ven. Están diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Por lo tanto, ni son cristianos, ni siguen la doctrina de Cristo. Al contrario, son auténticos apóstatas de la fe que han abandonado la verdadera doctrina para seguir doctrinas de demonios, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4:1. Que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una de esas doctrinas de demonios, enseñar esa doctrina del falso Dios trino y de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Esa es una espantosa doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe que se han apartado de la verdadera doctrina. Seguimos. Trae poder. Que el Espíritu Santo entre en nosotros. Hay un pasaje muy claro, o sea, vamos a leerlo, Juan capítulo 4, versículo 24, donde lo narra de la siguiente manera. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Cuando nosotros leemos Lucas 24, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice, oh, un espíritu, así dice. Pero ¿qué es lo que dice? El espíritu no tiene ni carne ni hueso. Miren que soy yo. Entonces, no podemos dudar o sea, cómo es el cuerpo del Espíritu Santo, porque son cosas que como le explico, no se dan a entender claramente en la Biblia. Pero lo que sí podemos ver es que tiene personalidad. Otro paso. Bueno, ya hemos visto que es personificado en la Biblia el Espíritu de Dios, pero eso no significa de ninguna manera que sea una personalidad. Este pobre idiota, como ya he explicado, está confundiendo la personalidad con la personificación. Respecto al pasaje de Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando Jesús dijo que Dios el Padre es espíritu, o es un espíritu, es lo mismo. Vamos a ver, que ponga muchísima atención. Esto es crucial. Cuando la Biblia dice que Dios, el Padre, es espíritu, o que Cristo resucitado también es un espíritu, lo dice ahí Pablo, 1 Corintios 15:45. El postrer Adán es espíritu vivificante. Cristo también es un espíritu. Los ángeles de Dios también son espíritus. Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus. Creo que es el verso 7. Dios el Padre es un espíritu, Cristo es un espíritu, los ángeles son espíritus también. ¿Qué pasa? ¿Que son fuerzas impersonales?
¿No son personas divinas el Dios Padre, Cristo y los ángeles? Pues claro que son personas literales, son personas divinas, celestiales, son seres personales. Pero una cosa es decir, ponga atención, idiota, una cosa es decir que Dios el Padre es espíritu y otra cosa muy diferente es hablar del Espíritu Santo, del poder de Dios. La Biblia, cuando habla de un espíritu, se puede referir a dos cosas. Una, se puede referir a una persona divina literal, como es el Dios Padre, como es Cristo, como son los ángeles. O se puede referir a una energía, a una fuerza, como es, por ejemplo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla de la imagen de la bestia, dice que no tenía espíritu y entonces le fue dada espíritu. Y esa imagen comenzó a hablar para hacer matar a todos aquellos que no la adoren. Le es dada energía, le fue dado espíritu. No una persona, no, sino espíritu, es decir, energía. Esa energía que le fue infundida a la imagen de la bestia, Apocalipsis 13. Y ahí se está hablando de una energía, no se está hablando de una persona. Pero cuando se refiere al Padre Celestial y se le llama espíritu, pues claro que se refiere a una persona divina, idiota. O cuando la palabra espíritu se refiere a Cristo resucitado, pues claro que es una persona divina. O cuando la palabra espíritus se refiere a los ángeles de Dios, pues claro que son personas divinas, son seres celestiales. Porque lo dice bien claro el texto, pero cuando se refiere a una energía, a una fuerza, y esa energía se le llama espíritu, no se refiere a una persona divina literal, pedazo de idiota. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, no se refiere a una persona divina, sino a una energía, a una fuerza, como ya he demostrado. Pero este pobre idiota está confundiendo el Espíritu Santo lo está confundiendo con una persona divina, como es, por ejemplo, el Padre Celestial. Él sí es una persona divina, la mayor persona divina de todas, el Dios más grande de todos, es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y luego está el Señor Jesucristo, al cual también se le llama Espíritu Vivificante, 1 Corintios 15:45, y son personas divinas, claro que sí. Pero luego la palabra espíritu también se puede referir a una energía, a una fuerza, como es el Espíritu Santo, o como será, por ejemplo, esa energía, ese espíritu que se le va a infundir a la imagen de la bestia para que esa imagen pueda hablar y pueda hacer matar a todos aquellos que no la adoren. Es una energía lo que va a recibir esa imagen de la bestia, de ese emperador. Una fuerza, una energía. Pues lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Es una fuerza, es una energía, tal como enseñó bien clarito Jesús, como dijo él, como dijo el ángel, como enseña bien clarito la Biblia. Es el poder del Altísimo, el Espíritu Santo. Pero cuando la palabra Espíritu se aplica al Dios Padre, por supuesto que se refiere a una persona divina literal. O cuando se aplica a Cristo resucitado, pues claro que es otra persona divina literal. O cuando se aplica a los ángeles de Dios, pues claro que son personas divinas literales. ¿De acuerdo, idiota? Pero la palabra espíritu también se puede referir a energías, a fuerzas. No a ninguna persona divina literal. Como es el caso, por ejemplo, del Espíritu Santo, que es una fuerza de Dios. Por eso es que en la Biblia nunca se adora ni se da gloria al Espíritu Santo. Esa es la prueba máxima, la prueba irrefutable, clara, de que no se trata de una persona divina literal. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo fuera una persona divina literal, en la Biblia se le daría gloria, así de sencillo, o se le daría adoración. Porque como estos idiotas, estos apóstatas de la fe, dicen que el Espíritu Santo forma parte de una tercera persona divina literal, de un Dios trino, pues se le adoraría en la Biblia, ya que como ustedes dicen que el Espíritu Santo es Dios, también es Dios, pues ¿por qué no se le adora nunca en la Biblia ni se le da la gloria? ¿Me lo puede decir, idiota? Pues esta es la prueba absoluta de que de ninguna manera es Dios el Espíritu Santo, ni es ninguna tercera persona divina, porque nunca ni se le da gloria ni se le da adoración. Y sin embargo al Dios Padre se le da gloria y adoración. Al Señor Jesucristo se le da gloria, se le da alabanza, se le da honra. Eso no significa adorar. Cristo en la Biblia nunca se ha adorado, jamás. La adoración es siempre para el Dios Supremo, el Padre Celestial, tal como enseñó Jesús aquí en Juan capítulo 4. Hablando del Dios Padre, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Él no se incluyó, Cristo nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. A Cristo se le da gloria, se le da alabanza, se le da honra, tal como dice el libro del Apocalipsis, pero no se le da la adoración.
Y al Espíritu Santo ni se le adora ni se le da gloria. Prueba irrefutable, absoluta, prueba demoledora de que el Espíritu Santo ni es Dios ni es ninguna tercera persona divina. ¿Por qué? Porque si lo fuera, pues recibiría gloria y recibiría adoración. Y eso no ocurre con el Espíritu de Dios. Prueba absoluta de que es el poder del Altísimo. Es una fuerza, la fuerza activa de Dios. Y no es Dios. Es algo que Dios tiene. Es su energía. Es su espíritu. Eso es el Espíritu Santo, tal como he demostrado en estos dos vídeos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este apóstata trinitario. Que mencionaba que el Espíritu Santo es el dedo de Dios y, o sea, ya yo no sé qué más metáfora puede hacer. El propio Jesús identificó al Espíritu Santo con el dedo de Dios. Él por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios, dice la Biblia. Ahí lo dice el Evangelio, bien clarito, lo dijo Jesús. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, y resulta que en el texto paralelo dice que los expulsaba por el poder de Dios, expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a usted, mamarracho, ¿el Espíritu Santo es literalmente, es un dedo? ¿Es el dedo de Dios el Espíritu Santo? No, sencillamente lo que está diciendo Jesús es que es el poder de Dios, la energía de Dios, que de forma metafórica Jesús lo identifica con un dedo, con el dedo del Dios el Padre. Es la autoridad, es el poder de Dios, es la energía de Dios. Cristo expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, es decir, por el poder de Dios. Por ese poder de Dios echaba fuera a los demonios, así de sencillo. Porque entonces, ¿usted qué pasa? ¿Me está diciendo que el Espíritu Santo es un dedo? Porque Jesús dijo que los expulsaba por el dedo de Dios. Yo le pregunto, ¿es un dedo el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Es una forma metafórica, es un hebraísmo que Jesús utilizó para indicar que él echaba a los demonios por el poder de Dios, por la fuerza de Dios el Padre. Seguimos desenmascarando a este payaso. Sobre el Espíritu Santo, sinceramente. O sea, esto sería el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Es una metáfora. Es una metáfora para decir que el poder que escribió los mandamientos en el Sinaí es el mismo poder que tenemos nosotros a disposición y que el poder que tuvo Cristo a disposición cuando hacía sus milagros. O sea, fíjense lo que acaba de decir este mamarracho, este pobre gilipollas y retrasado mental. Ahora le acaba de reconocer que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahí lo está diciendo. Que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahí lo acaban de escuchar. Entonces, ¿en qué quedamos, idiota? ¿El Espíritu Santo es el poder de Dios o es una tercera persona divina, literal? Pues usted acaba de decir que es el poder de Dios. Y el poder, escuche bien, imbécil, el poder no es una persona, es una energía. La energía, el poder de Dios, no es ninguna persona divina literal. Una persona no es un poder, no es una energía, lo entiende, imbécil. Y si usted acaba de decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios, por lo tanto usted mismo está diciendo que no es una persona divina. Usted mismo se ha suicidado, se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sexos. Usted solito, la tapa de los sesos. Usted solito se acaba de suicidar al decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahí lo han escuchado todos. Para que vean cómo tienen la mente de destrozada, como el diablo les ha destrozado la mente a estos falsos cristianos trinitarios, que primero dicen que el Espíritu Santo no es el poder de Dios y luego dicen todo lo contrario, que el Espíritu Santo sí que es el poder de Dios, como acaba de decir este sujeto. Seguimos. Eso claramente, o sea, dice que es una metáfora. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo las personas? Sí, se fueron llenas del Espíritu Santo. Pero nosotros, dice que Cristo, el apóstol Pablo utiliza mucho esta analogía, que Cristo habita en nosotros, que Cristo está entre nosotros. Por ejemplo, para don Henry, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Así lo dice, habitaré en ellos. Jesús está en nosotros, vive diciendo Pablo. Pero vamos a ver cómo es que Cristo vive en nosotros y cómo es que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué medio? Por medio de la fe. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestro corazón para que arraigados y fundados del amor podáis comprender bien todas las cosas. Entonces, nosotros somos llenos del Espíritu Santo por fe.
no como literal, sino que es algo por medio de la fe. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo literalmente, tendríamos que decir también bajo la misma lógica que Pablo, que cada creyente vive Cristo literalmente en ellos, lo cual es incorrecto. Y que el Padre también vive literalmente en ellos, lo cual es incorrecto, sino que es mediante la fe. Bueno, vamos a ver cómo miente este mamarracho lo que acaba de decir. Dice que Cristo literalmente no mora en nosotros ni tampoco el Dios Padre. Pues Cristo dijo bien claro, vendremos a Él y haremos morada en Él, o haremos morada con Él. Y hay otro pasaje del apóstol Pablo que dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que Cristo mora en nosotros, igual que el Dios Padre moraba en Cristo. Jesús lo dijo, el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí. Por de igual manera, Cristo mora en los verdaderos cristianos. Cristo está en nosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que Cristo mora en nosotros? ¿Cómo es que Cristo, el Señor Jesucristo, mora en cada uno de los verdaderos cristianos? ¿Cómo es eso de que Cristo está en nuestros corazones? Porque lo dijo Pablo, que Cristo está en nuestros corazones. Vamos a leerlo en estas siguientes palabras. Hablan sus Biblias, por ejemplo, en Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, bien clarito. Más textos. Colosenses 1:27. A quienes Dios, hablando del Padre, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, es decir, que está dentro de nosotros. ¿Cómo se hace esto posible? ¿Cómo es posible que Cristo more en cada uno de nosotros? Pues lo hace por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre y también es el Espíritu de Cristo, como dijo Pablo, por ejemplo, en este texto que voy a leer de Romanos capítulo 8. Repito, el Espíritu Santo, este poder de Dios, es el Espíritu del Dios Padre, es el poder del Dios Padre y también es el poder de Cristo, es el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu, el que tiene tanto el Dios Padre como el que tiene Cristo. Y entonces Dios el Padre y Cristo moran en cada uno de los cristianos por medio del Espíritu de Dios, por medio de este Espíritu, que repito, es el Espíritu del Dios Padre y es el Espíritu de Cristo. Por eso dijo Pablo en este texto que acabo de leer, que Cristo mora en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros, pero ¿cómo está Cristo en nosotros? Pues por medio de su Espíritu. Tener el Espíritu de Cristo es como tener a Cristo. Repito, tener el Espíritu de Cristo en nosotros es tener a Cristo. ¿Por qué? Porque es su Espíritu, su energía, su carácter. Eso es tener a Cristo morando en nosotros. Tener el Espíritu de Cristo. Vamos a ver cómo el Espíritu del Dios Padre es el mismo Espíritu de Cristo. Vámonos a Romanos capítulo 8. Abran sus Biblias. Vamos a leer a partir del verso 9. Dice así. Mas vosotros, es decir, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, mora en vosotros. Fíjese que primero lo llama el Espíritu de Dios, el Padre, que mora en nosotros. Y dice seguidamente, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, no pertenece a Cristo, no es cristiano. Ahí lo tenemos. Primero lo llama el Espíritu de Dios, el Padre, y seguidamente lo llama el Espíritu de Cristo, indicando así que es el mismo Espíritu. El Espíritu que tiene el Dios Padre es el mismo Espíritu que tiene Cristo. Ahí lo tenemos. Y Cristo mora en nosotros, en los verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio de su Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Cristo, pues entonces Cristo está morando en nosotros. Tenemos la esperanza de gloria. Aquí lo tenemos. El Espíritu del Dios Padre es el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Romanos 8:9.
No es ninguna tercera persona divina como enseñan estos mamarrachos, estos falsos cristianos trinitarios. Es sencillamente el poder de Dios, el carácter de Dios, y el poder de Cristo, el carácter de Cristo. Es el mismo espíritu, no es ninguna tercera persona divina. Es la energía del Dios Padre, la misma energía que tiene Cristo, el Hijo de Dios. Ese mismo espíritu es el que recibimos los verdaderos cristianos. Cuando creemos en Jesús, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces recibimos también este don, el don del Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Padre y el Espíritu de Cristo. Es el mismo y único Espíritu. No recibimos ninguna tercera persona divina, ¿no? Simplemente recibimos el Espíritu del Dios Padre, que es el mismo Espíritu que tiene Cristo. No estamos recibiendo ninguna tercera persona divina. Es el poder y el carácter del Dios Padre y el poder y el carácter que tiene también Cristo. Eso es lo que recibimos los verdaderos cristianos, lo que tenemos los verdaderos cristianos. Y el que no tiene este espíritu de Cristo, esta energía de Cristo, este carácter de Cristo, pues sencillamente no pertenece al Señor Jesucristo. Es decir, no sigue a Cristo, no es un verdadero cristiano. Así de sencillo. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en estos tremendos pasajes. El Espíritu Santo es la energía, el poder del Dios Padre y de Cristo. Es su carácter también. Tener el Espíritu de Cristo es tener el carácter de Cristo, por supuesto. Eso es el Espíritu Santo, y no ninguna tercera persona divina como enseñan estos apóstatas de la fe y falsos cristianos trinitarios. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este apóstata. Vamos a ver qué otros puntos tengo por acá apuntados. Vamos a ver, el Espíritu Santo es una cualidad espiritual, en efecto, o sea, es una cualidad. Se puede describir como una cualidad porque el Espíritu Santo es esa fuerza que nos ayuda a vencer. No que sea solo... ¿Qué acaba de decir? Ahí lo han escuchado. El Espíritu Santo es esa fuerza con la cual vencemos. Repito, acaba de decir este pobrecito imbécil, este soplagaitas, que el Espíritu Santo es una fuerza. Es esa fuerza, acaba de decir. Y si el Espíritu Santo es esa fuerza, como acaba de decir usted, pues ¿por qué enseña usted que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? Si es una fuerza, como usted acaba de decir, por lo tanto no es una persona divina, pedazo de subnormal. Porque una fuerza, una energía, no es ninguna persona literal. Repito, una fuerza o energía no es una persona divina literal, pedazo de idiota. Pero no ves que usted mismo se suicida con las subnormalidades y contradicciones que está diciendo, tarado. Todo lo han escuchado, ahí está grabado, ha quedado grabado para la posteridad. El Espíritu Santo es una fuerza, acaba de decir este pobrecito imbécil, este soplagaitas. Pues eso es lo que enseña la Biblia, que el Espíritu Santo es una fuerza. Por lo tanto, si es una fuerza o una energía, porque fuerza y energía es lo mismo, por lo tanto es imposible, absolutamente imposible que sea una persona divina literal. Ya lo acaba de decir este pobre idiota, que es una fuerza. Toma ya. Una vez más ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Seguimos escuchando a este pobre idiota. Sino que el Espíritu Santo, por así decirlo, trae poder consigo mismo. Y, por así decirlo, vamos a ver. Bueno, ya hablamos un poco del soplo. Eso ya lo he explicado, el Espíritu Santo por supuesto que trae poder, da poder a otros, porque es la energía de Dios, es el poder de Dios que da poder a otros, a todos aquellos que lo reciben. Así de simple. Es la energía de Dios que da energía, que da fuerza a otros. Ya puse el ejemplo de una central eléctrica. Una central eléctrica no es una persona literal, y esa central eléctrica imparte, da energía a los hogares, da energía a otros hogares. Y la energía de la central de energía eléctrica no es ninguna persona, por lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios que da poder a otros, así de sencillo, así de simple de entender. Seguimos desenmascarando a este pobre idiota. Es el argumento de don Henry que tengo acá. Sobre la otra parte apunté otros puntos bastante interesantes, entonces esa sería mi reputación al argumento de don Henry. Otro. No, esto es de la parte siguiente, entonces... Te quedan 2 minutos, Dani. 2 minutos. Okay. Acabo de recordar algo. Don Henry dice que para los apóstoles
Era algo desconocido esta triple persona. La fórmula bautismal, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en todos los manuscritos serios que existen, ¿no? Entonces, o sea, eso no es una adición al texto. Claramente se denotan tres personas. Otro pasaje interesante. Bueno, vamos a desenmascarar la mentira que acaba de decir. Mateo 28, el famoso pasaje, Mateo 28, verso 19. A ver, en primer lugar, resulta que todos los eruditos dicen, y esto es verdad, que originalmente el Evangelio de Mateo fue escrito en idioma hebreo. En hebreo, que parece ser que es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo. Esto no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los eruditos. Investíguelo usted por sí mismo en internet. Todos los eruditos dicen que fue escrito en idioma hebreo, no en griego, sino en hebreo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, resulta que había un obispo en el siglo IV, un famoso obispo en la ciudad de Cesarea, ahí en Israel. Era una ciudad costera, de ahí de Tierra Santa. Pues ahí en el siglo IV había un famoso obispo e historiador de la iglesia, porque era las dos cosas, era obispo de la iglesia y era un gran historiador. Dicen que es el mayor historiador eclesiástico que ha existido, llamado Eusebio de Cesarea. Pues resulta que Eusebio de Cesarea citó esta parte de la Biblia y resulta, él lo citó leyéndolo del texto hebreo del Nuevo Testamento, del texto hebreo, mejor dicho, del Evangelio de Mateo. Existía, parece ser que en el siglo IV todavía se conservaba ahí en Israel, en Cesarea, el texto original hebreo del Evangelio de Mateo. Y Eusebio de Cesarea repetidamente lo citó. Y resulta que Eusebio de Cesarea no citó esta fórmula de bautismo de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta que en el texto hebreo de Mateo no existían estas palabras. Eusebio de Cesarea lo citó diciendo bien clarito lo siguiente: id y predicad el Evangelio en mi nombre a todas las naciones. Eso es lo que decía este pasaje del texto original hebreo de Mateo. Y no aparece esta fórmula de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que esta fórmula de bautismo es falsa? Que Jesús nunca la pronunció. Primero, repito, porque en el Evangelio original de Mateo, escrito en hebreo, no se encontraba. Lo dijo bien clarito Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio. Eso en primer lugar. Segundo lugar, porque los apóstoles cuando bautizaban en agua, siempre bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto lo vemos en pasajes como Hechos 2:38 o en Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro dijo bien claro que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque Pedro no dijo por ninguna parte: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anda, ¿qué pasa? ¿Que Pedro desobedeció a Jesús? ¿O es que Pedro no conocía estas palabras de Jesús? ¿O era sencillamente que no existían, que Jesús jamás pronunció estas palabras? Y por eso es que Pedro jamás bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues sencillamente porque Pedro no las conocía, no existían. En el Evangelio original hebreo de Mateo no existía esta fórmula de bautismo. Por eso es que ni Pedro ni Pablo bautizaron jamás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras añadidas, fueron introducidas después, cuando fue traducido el Evangelio de Mateo, escrito en hebreo, fue traducido al griego. Alguna mano fraudulenta metió esta fórmula de bautismo que jamás utilizaron los apóstoles. La metieron en alguna traducción del hebreo al griego, así de simple. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que estas palabras de Mateo 28:19, de id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son palabras falsas,
que Jesús jamás pronunció. Fueron añadidas. Alguien falsificó este pasaje que no se encontraba en el texto hebreo original del Evangelio de Mateo. Así de simple. Por eso es que el obispo Eusebio de Cesarea, cuando citó esta parte de Mateo 28, pues no citó esa fórmula de bautismo por ninguna parte. No existía, estas palabras no existían en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo. Además de que, por cierto, este versículo no enseña por ninguna parte que Dios sea trino, simplemente menciona al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Ni siquiera es una fórmula de bautismo trinitaria, esto no tiene que ver nada con la Trinidad. Menciona simplemente al Padre Celestial, al Hijo, y luego menciona al Espíritu Santo, donde dice que los tres sean un solo Dios. A ver, soplagaitas, a ver, apóstata, ¿me puede decir dónde dice el versículo que los tres sean un solo Dios? En ninguna parte. Simplemente menciona a los tres. En ninguna parte se dice que el Espíritu Santo sea una persona divina y en ninguna parte se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso no lo dice. Simplemente menciona a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más. Igual que en muchos otros textos del Nuevo Testamento, donde se mencionan a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Y sin embargo eso no significa que sean un solo Dios. Aquí no está hablando de ningún falso Dios trino, de ninguna especie de monstruo con tres cabezas. No, está mencionando a tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no significa que uno es trinitario. Eso no significa creer en un falso Dios trino, en una especie de monstruo con tres cabezas. No. Simplemente están mencionando a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es una persona divina, Cristo es una persona divina también, una segunda persona divina. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Pues ya lo he demostrado en estos vídeos. Ya lo hemos visto a la luz de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es una fuerza, la energía del Dios Padre. Eso es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Mateo 28, 19 no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. No enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Y ya para remate, en tercer lugar, resulta que son palabras que Jesús jamás de los jamases pronunció. Son palabras añadidas que Cristo nunca pronunció. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que los apóstoles, como Pedro y Pablo, jamás bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Usted mismo lo puede comprobar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo. Jamás utilizaron esta fórmula de bautismo. Nunca. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que Cristo nunca pronunció estas palabras. Y además son unas palabras que no enseñan por ninguna parte la doctrina diabólica y falsa de la Trinidad, del falso Dios trino. Simplemente menciona al Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Así que seguimos tapando la bocaza mentirosa de este individuo. Es 1 Corintios capítulo 6, capítulo 12, versículo 4 al 6, donde narra de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, una persona. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando hablamos del Señor, hay que recordar que el Señor es Cristo, porque hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y dice... Eso es mentira, la Biblia nunca dice que solamente haya un Dios, el Padre. Eso de solo no lo dice ni un texto de la Biblia. Lo que dijo el apóstol Pablo es que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Eso de la palabra solo no se encuentra en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Pablo nunca dijo que solo exista un Dios. Lo que dijo es que tenemos un Dios Padre, lo dijo que tenemos un Señor Jesucristo, pero nunca dijo que solo exista un Dios. Eso es una mentira del diablo que fue añadida, que fue pervertida, fue introducida por los falsos cristianos monoteístas. Seguimos. Y hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Tres personas diferentes. Bueno, este pasaje de 1 Corintios capítulo 12 ya lo expliqué ayer en el primer vídeo. Aquí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Aquí está hablando de los dones espirituales que los da Cristo.
Cristo es el que dio los dones a su iglesia, no el Espíritu Santo. En ninguna parte aquí el apóstol Pablo está hablando del Espíritu Santo. Dice que los da el Espíritu. Es el que da estos dones a la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ya vimos que aquí cuando habla del Espíritu, el apóstol Pablo se estaba refiriendo al Espíritu vivificante, que es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:45. Es Él quien dio los dones a su iglesia, no el Espíritu Santo. Cuando dicen estos falsos cristianos trinitarios que aquí Pablo en 1 Corintios 12 está hablando del Espíritu Santo, sencillamente están mintiendo, porque no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando de los dones dados por este Espíritu, por el Espíritu, que es Cristo resucitado. Y efectivamente, Cristo, después de resucitar y ascendió al cielo, y ascender al cielo dio dones a su iglesia. Esto ya lo estuvimos viendo ayer en el texto que leímos, que voy a leer ahora otra vez. Fue Cristo quien dio, en Efesios lo dice el apóstol Pablo, fue Cristo cuando ascendió al cielo que entregó estos dones espirituales a su iglesia. Cristo, no el Espíritu Santo. Fue el Señor Jesús quien entrega estos dones espirituales. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje y dice lo siguiente. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, vamos a leer el 7 y el 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, es decir, del don, de los dones que ha dado Cristo, que ha entregado Cristo. Por lo cual dice, verso 8, subiendo a lo alto, fue Cristo quien subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A qué dones se está refiriendo? A los dones espirituales que Cristo dio a su iglesia. Ahí lo tenemos. Fue Cristo quien entregó los dones a la iglesia, no el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo habla de este Espíritu, que es quien da los dones a la iglesia, ¿a quién se está refiriendo Pablo? ¿A qué Espíritu se está refiriendo Pablo? Al Señor Jesucristo resucitado, el cual es un espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Es Cristo quien da los dones espirituales. De ninguna manera es el Espíritu Santo. Prueba irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina literal. No, sencillamente es el poder del Altísimo, es la fuerza de Dios. Es la fuerza, la energía de Dios el Padre, que también tiene Cristo, evidentemente. Y fue Cristo quien dio estos dones a su iglesia. Decir que el Espíritu Santo es quien da los dones a la iglesia es una asquerosa, repugnante mentira del diablo, como acabo de demostrar. Es únicamente Cristo resucitado, después de ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, quien entregó estos dones espirituales a su propia iglesia. No fue el Espíritu Santo. No fue ninguna tercera persona divina, fue el propio Cristo. Bien, este segundo vídeo lo voy a dejar aquí y mañana pues daré ya la tercera y última parte de este ciclo, refutando totalmente a la luz de las Escrituras las mentiras, las doctrinas de demonios enseñadas por este apóstata trinitario llamado Dani, el cual fue engañado por Satanás. Su iglesia fue engañada por Satanás, su iglesia adventista del séptimo día, con esta mentira anticristiana, diabólica, del falso Dios trino, de enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad. Y enseñar, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Burda y repugnante mentira del diablo, como ya he demostrado en estos dos vídeos. Y si usted, Dani Chacón, no se arrepiente de esta espantosa herejía que enseña, de ese falso Dios trino, de decir que el Espíritu Santo es una tercera personalidad, una tercera persona divina, porque lo que usted está haciendo es insultar a Cristo, llamándole mentiroso, porque Cristo dijo bien claro que el Espíritu Santo es una fuerza, ya lo he demostrado, y usted dice que no es una fuerza, que es una persona divina, pues ya sabe lo que le espera. Donde van a ir a parar todos los mentirosos y apóstatas de la fe. El lago de fuego y azufre. Y ya para remate, este pobre idiota, este apóstata de la fe, ha dicho, como ustedes han escuchado, que el Espíritu Santo sí es una fuerza. Es el poder de Dios, ha dicho. Ahí lo ha dicho bien claro, que es el poder de Dios.
para que vean cómo Satanás pues le ha destrozado a usted la mente, pero no solamente a usted, sino a millones y millones de falsos cristianos trinitarios como lo es usted. Bien, por hoy terminado esta segunda parte del vídeo y mañana podréis escuchar la tercera parte. Os ha hablado Tito Martínez.